Walt Whitman tiene una poesía muy hermosa que quiero compartir con ustedes. Se llama No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Con este poema quiero darles un saludo amoroso, lleno de muchísima alegría, muchísima esperanza, tanto a los estudiantes, al consejo de facultad, como a los maestros que están reunidos en este momento para conversar sobre la Facultad de Educación. La estructura del encuentro es, primero, contarles los objetivos que tenemos. Luego el señor decano se va a dirigir a ustedes para saludarlos y también para darles alguna información. Luego abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Esas preguntas las pueden poner en el icono que la plataforma permite. Está situado en la parte inferior y dice preguntas y respuestas. O también está la posibilidad de abrir los micrófonos en el orden en el que vayan levantando la mano para que puedan participar. Y finalmente cerraremos con algunas conclusiones. El objetivo del encuentro es, como dice la publicidad, hablar de la Facultad de Educación, y ese hablar de la Facultad de Educación con sentido crítico, con la intención de construirla, implica que podemos hacerlo en tres ámbitos. El primero, para hacer un balance de este semestre que hemos sido capaces de culminar. Por supuesto, reconociendo que no ha sido un asunto sencillo, pero en él hemos mostrado, como decía un estudiante en la socialización de las prácticas pedagógicas, de qué estamos hechos en la Facultad de Educación, cómo somos capaces de unirnos para superar las dificultades que la vida va trayendo. Luego de ese balance, es posible también que
los estudiantes y los maestros que aquí están nos den algunas ideas que nos permitan proyectar el semestre que vamos a empezar, el 2022, y también su participación puede estar enfocada a que sinteticemos los aprendizajes que como facultad hemos hecho durante este 2021. Teniendo entonces claro el objetivo, insisto, hablar de la Facultad de Educación en términos de balance, ideas para proyectar el semestre y aprendizajes o lecciones aprendidas. Teniendo claro el objetivo, entonces le doy la palabra al señor decano, quien preside el Consejo de Facultad, para que los salude, pero además pueda presentarles a ustedes alguna información que considera de relevancia. Decano, bienvenido. Muchas gracias, profesora Viviana, muy amable, muchísimas gracias por esas palabras iniciales. Y agradecerles a los estudiantes y profesores, profesoras que nos acompañan en el día de hoy. Esperamos a desarrollar esta reunión en un momento en el que ustedes ya estuvieran un poco más disipados, pudieran haber terminado la mayoría de sus compromisos académicos, de manera que nos permitiera o nos permita hacer un balance de lo que hemos venido haciendo durante esta contingencia, durante esta pandemia, pero también contarles qué hemos hecho y también mirar entre todos cómo estamos pensando en afrontar y asumir en los próximos días el reto de lo que viene. Todavía partiendo de que es una total incertidumbre lo que venga, todavía estamos en una situación de no saber cuál va a ser el fin de este confinamiento. Es claro que tenemos toda la disposición, el deseo y la alegría de poder estar nuevamente en nuestro querido campus universitario, pues porque como ustedes se habrán dado cuenta, esta ha sido una exigencia, es agotador en este tipo de modalidad y obviamente el hecho de volvernos a encontrar con tan queridas amigas y amigos en ese espacio es maravilloso. Entonces, de entrada, mirar que también la universidad se está preparando para ese momento. Obviamente nosotros no dependemos de nosotros, dependemos de las directrices del gobierno nacional, pero estamos preparándonos ya con los protocolos internos que ya tiene la universidad y que se van planteando, que ya se están aplicando en el caso de algunas actividades que tienen que ser eminentemente prácticas, pero que ya se están haciendo esos pilotos y que nosotros también tendremos que adaptarnos a esa nueva normalidad. También la misma programación que hemos pensado para el próximo semestre es también en esa misma lógica, que nosotros, si bien hasta el momento lo único seguro es que seguimos por el momento en esta situación, hemos pensado ya cómo esta programación tiene que pensarse de manera que podamos alternar y podamos estar en los espacios de ciudad universitaria. Cumpliendo con las medidas de seguridad, nuestra prioridad es su salud y la salud de nuestros profesores. Eso lo tiene muy claro la universidad y por eso es que para nosotros el cumplir con todas estas garantías es fundamental. Aprovecho para desearles mis condolencias a aquellos estudiantes y profesores que sus parientes han fallecido en el marco de esta situación tan triste, tan compleja. De la familia de la universidad ya hemos tenido algunos fallecidos, algunos nos llegan los reportes también de algunos de sus familiares, estudiantes que han fallecido en esta contingencia. Nuestras condolencias y nos solidarizamos con su pérdida. Y por esta misma razón es tan importante que sigamos cuidándonos. Si bien hay ya datos esperanzadores de que vamos a empezar a lo que
llaman los epidemiólogos, una curva, no podemos bajar la guardia. Y es claro que en otros países que lo han hecho, se están dando unas segundas picos de contagio, y precisamente lo que nosotros tenemos que pensar es, lo más importante es su bienestar, su vida y su cuidado. Frente a esto, nosotros también estamos en la perspectiva y la reunión del día de hoy es abrir estos espacios también para que evaluemos y nos cuenten cómo ha sido esto. El ejercicio de las prácticas fue muy lindo, muy interesante, porque nos permitió mirar cómo nos reinventamos en muchos de nuestros espacios, cómo empezamos a mirar que esta nueva normalidad nos exigía cambios, transformaciones culturales, transformaciones en los que el doctor Klaus Runge Peña ha llamado culturas escolares, el plantear cómo nosotros tenemos que ir desarrollando transformaciones en las cosas que vamos haciendo, y tenemos que empezar obviamente nosotros. Sabemos que tenemos mucho que mejorar, eso es innegable, pero gracias a ustedes, gracias a las recomendaciones que muchos de ustedes en otros espacios, en otros escenarios, en los mismos cursos, en los diálogos que hemos tenido, nos han llevado a pensar cómo podemos hacer estas cosas de la mejor manera. Siempre pensando que puede haber, que siempre seremos susceptibles de mejorar las cosas. Inicialmente, quiero felicitarlos por ese esfuerzo de repensarnos, de que a pesar de estas situaciones tan difíciles, de estas situaciones tan complicadas por las que hemos pasado en estos meses, la facultad sigue teniendo esa vitalidad, sigue teniendo esa presencia importante. Este tiempo se ha aprovechado de una manera importantísima para estrechar y afianzar y fortalecer muchas de las cosas que habíamos estado haciendo y que ahora lo hacemos de otra manera y lo seguimos haciendo con mayor fuerza. De hecho, el balance es supremamente positivo. A mí me encanta, por ejemplo, ver cómo diversos grupos de investigación, semilleros, acciones organizadas por ustedes mismos, mis apreciados estudiantes, tienen un enorme valor para la comunidad académica. Cómo nuestras redes sociales, nuestros espacios y plataformas, cada día encontramos más grupos de reflexión académica. Hemos tenido la oportunidad de tener 2 grandes eventos a nivel internacional con los mejores académicos del mundo. En estos espacios vemos cómo la reflexión crítica académica se ha venido posicionando desde diversos escenarios. Esto nos lo ha posibilitado estos espacios. Entonces, eso no quiere decir, y es claro y lo ha planteado muchísimas veces y quiero reafirmarlo en este espacio el señor rector de la universidad. Esta es una universidad virtual, pública, y una universidad presencial, y no vamos a hacer una universidad virtual, vamos a hacer una universidad presencial, porque eso es lo que sabemos hacer, porque nos gusta hacer, porque creemos que es importante el que nos veamos, el que nos encontramos, el que podamos discutir en nuestros campos, el que podamos ir al teatro, el que podamos estar con nuestros cursos. Obviamente, utilizando los recursos y las tecnologías disponibles para hacer mejor las cosas. Pero nuestra razón de ser es encontrarnos en ese espacio de socialización que nos permite estar juntos, que nos permite construir cosas, que nos permite hacer, construir interacciones con nuestros compañeros, con nuestros pares, con nuestros profesores. Ya ustedes recibieron una circular en donde se les plantea cómo estamos pensando el procedimiento de matrícula. Precisamente un poco esta reunión, y enseguida le daría un espacio muy corto a nuestro asistente de la vicedecanatura, a nuestro amigo Giovanni, para que nos explique muy bien cómo nosotros estamos pensando en el apoyo que queremos darle, para que ustedes no se vayan a preocupar, no se vayan a estresar. Las condiciones de matrículas de programación de cursos siguen siendo las que se han hecho siempre en la facultad, de manera que ustedes puedan tener
los espacios y puedan tener los recursos para poder continuar con su formación. A pesar de la situación tan difícil financiera por la que está atravesando la universidad, para nadie es un secreto que así como diversas entidades del Estado han tenido rebajas en y el sector privado también ha tenido rebajas en sus ingresos, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de cuidar, de seguir cuidando muy bien los recursos públicos que tenemos, pues porque se han reducido recaudos como el de estampilla, que es un impuesto que pagan las empresas privadas para financiar la universidad. Entonces, eso es algo que lo debemos saber y por eso es tan importante para nosotros que cuando ustedes acceden a un cupo en uno de los cursos, para nosotros es muy importante que lo sepan aprovechar, que realmente sepan que un espacio que nosotros aprovechemos, que un curso que terminemos, que un curso que se pueda finalizar con éxito, le estamos ayudando a la universidad y estamos ayudando a que la universidad pública pueda continuar. En ese sentido, entonces, vamos a hacer una serie de piezas publicitarias, de elementos que les permitan a ustedes orientarse, que sepa que a pesar de que no podemos estar por el momento presencialmente, ustedes siempre tengan dónde recurrir. No se preocupen, no van a tener siempre la disposición a que alguien los va a atender y van a estar muy pendientes de que ustedes puedan estar en contacto con nosotros para conocer cómo y de qué manera los podemos orientar. Como les decía, van a salir una serie de piezas publicitarias donde les vamos a contar el paso a paso, donde les vamos a decir, por ejemplo, qué es, en qué momento, si usted, a quién se dirige, si de pronto tiene dificultad, si su oferta no sale como usted la pensaba. Siempre vamos a estar con la disponibilidad de escucharlos para que podamos mirar cómo podemos hacer los ajustes de manera que ustedes puedan quedar en sus ofertas académicas. Vamos a hacer lo que siempre hemos hecho tratando de mejorarlo. Y para eso, como les digo, vamos a establecer unos canales. Lo otro también es desde la parte académica. Nosotros, ya ustedes han mirado que, por ejemplo, hemos programado bloques de 3 horas. No es que a los profesores se les vaya a pagar 1 hora menos. Los profesores seguirán teniendo los mismos contratos que han tenido semestres antes o después. No, esa hora que de pronto ya no aparece aparentemente programada, consiste en un espacio que usted podrá utilizar para que los profesores, mediante sabemos que estos espacios es todavía mucho más agobiante, mucho más pesado, mucho más complejo la formación. Entonces, lo que queremos es que esos espacios puedan ser utilizados por ustedes para concertar con sus profesores espacios de autoformación, espacios de autonomía, donde ustedes puedan regular y puedan tener tiempo para dedicarse a los distintos cursos. Y en caso de que inmediatamente el gobierno nacional nos autorice volver a Ciudad Universitaria, pues también pueda darse la posibilidad de la alternancia y podamos, porque infortunadamente no vamos a poder volver a estar los 30, 20, 40 estudiantes en un salón como solíamos hacerlos, o estar muy juntos como nos gustaba hacerlo en los corredores. Tendremos que tener ciertas restricciones inicialmente mientras hay una solución definitiva a este problema. Entonces, que esos espacios nos puedan permitir poder establecer unas circulaciones que piensen también en las posibilidades de circulación de ustedes, en las posibilidades de poder estar en Ciudad Universitaria. Entonces, todo lo que hemos venido haciendo, lo que hemos estado planteando y pensando, siempre ha tenido y tiene una intención. Es que como Facultad de Educación, pensar en ustedes, pensar que podemos hacer las cosas mejor, pensar que necesitamos avanzar, porque infortunadamente las situaciones más complejas todavía creo que tienen que continuar. Nos abogamos a que es importante que ustedes continúen en su formación, que puedan tener en la medida de lo posible no
no tengamos limitaciones para que ustedes puedan avanzar en sus semestres, porque ahora más que nunca es cuando necesitamos ese talento humano en las aulas escolares, en los espacios de la sociedad. Vienen momentos en donde vamos a necesitar a todos nuestros maestros ya licenciados, ya formados, tratando de ayudar a fortalecer esta sociedad en las condiciones tan difíciles. Yo quisiera, porque lo importante y lo que queremos un poco es escucharlos y escucharlas a ustedes, es darle un momento la palabra a Giovanni para que nos cuente cómo estamos pensando ese ejercicio en los procesos de matrícula. Después la señora vicedecana, si tiene algo que agregar, también que nos acompañe para darle la palabra a ustedes posteriormente y escucharlos, porque también lo que queremos, como les decía la profesora Viviana, es saber qué piensan ustedes, saber también qué enseñanzas nos deja esta pandemia, cómo también tenemos que mejorar todos. Si las cosas no son perfectas, todo tiende y puede ser perfectible, y si está bien, mejor, maravilloso, porque nos da el reto de que tenemos que hacerlo de una mejor manera. Entonces, Giovanni, muchas gracias y te dejo entonces con el ejercicio pues, de la presentación de lo que haríamos entonces en estos procesos de asesoría y de programación. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Supongo que me escuchan. Quiero darles un saludo. En términos prácticos, que desde la facultad los extrañamos mucho. La verdad es que siendo ustedes la razón de ser de esta unidad académica, pues es difícil no estar como al lado de ustedes haciendo filas de todo el corredor en la vicedecanatura. A veces, aunque no lo crean, eso se puede extrañar. Confiamos en que estén bien al lado de sus familias y, pues bueno, tratando de sortear esta difícil situación. Como lo dice el señor decano, la idea con esta intervención es aclararles algunas situaciones en general, porque les vamos a mandar un comunicado con alguna, digamos que con una base, una publicación en la que nosotros resumimos algunas de las preguntas más frecuentes, que no son pocas, las hemos segmentado y categorizado de acuerdo al proceso. Ustedes las van a poder consultar, es una base que en definitiva va a estar en continua actualización, se va a estar, por supuesto, digamos, completando en la medida en que ustedes nos vayan haciendo preguntas, nos vayan haciendo, aquí Manuela nos ayuda con, digamos, con el esquema más o menos de lo que va a quedar en la publicación. Manu, te pido que lo vayas bajando de a poco. Digamos que esta fase de preguntas trata un poco de aclarar ciertos panoramas de procesos que siempre se han manejado de forma histórica y que por su naturaleza virtual no tienen ningún cambio, y otros que, como ustedes se han dado cuenta, se ha venido adaptando a esta situación en la que definitivamente no se pueden hacer trámites de forma presencial, se obvian algunos formatos físicos y por ende pues sean reemplazados por un simple correo o por algunos formularios, que entre otras cosas digamos que es la herramienta que más hemos utilizado para poder solventar como todas estas necesidades en las que digamos tenemos digamos la oportunidad o la necesidad más bien de capturar ciertos datos. Se las vamos a acompañar con un comunicado en el que también estará acompañado de los calendarios que a medida que se han ido aprobando, pues los hemos ido compartiendo, los hemos ido publicando. En estos momentos pues tenemos una dificultad en relación con el portal universitario, toda vez que se encuentra intermitente. Les cuento aquí entre nosotros 100, que se trata de la matrícula de ingeniería. Los servidores han colapsado un poco. Hemos, digamos, desde gestión informática se ha tratado de resolver la situación, pero digamos que para el momento de la matrícula esperamos que eso no ocurra. Dentro del banco de preguntas frecuentes
Están preguntas relacionadas con la admisión, con reingresos, cambios de programa, en la matrícula con tandas, prioritarios, digamos, todo lo que tiene que ver con el registro de las materias del próximo semestre. También hay algunas preguntas relacionadas con el proceso de graduación. Como ven, digamos que de forma cronológica se cubren todos los macroprocesos de la historia académica o de la vida académica del estudiante y por tanto, pues digamos, eh, se trata de cubrir la mayor cantidad de dudas que ustedes pueden tener. Eso no quiere decir de ningún modo que ustedes no nos puedan seguir preguntando, nos puedan seguir escribiendo, al Hangouts de los correos institucionales, que no podamos seguir teniendo ese contacto, pues, que, digamos, tenemos a pesar de las circunstancias. Como les dije hace un rato, la idea es ir robusteciendo este banco de preguntas y la idea obviamente es que ustedes puedan tener a la mano siempre, siempre, en cualquier circunstancia, por más simple que sea la pregunta, toda la información que requieran. El proceso de matrícula, de generación de oferta, de generación de factura, porque la factura, se van a emitir facturas, obviamente de acuerdo a las disposiciones que ha dado la rectoría, la universidad, en relación al pago cero para este semestre. Se van a emitir, no obstante, no tienen que hacer ningún trámite adicional. Se va a publicar la oferta el viernes antes de la matrícula. La matrícula será el 14 de septiembre, 8 días después pues iniciaremos clases. La oferta, como lo dijo el profesor, estará configurada por todas las materias sin excepción en bloques de 3 horas, una vez por semana, y digamos que eso facilitará un poco que ustedes puedan configurar su matrícula en la medida en que todos los cursos están programados bajo esa premisa. Yo digo en términos prácticos que la base de preguntas va a resolver gran parte de las dudas que ustedes puedan tener. Sin embargo, con esta reunión, con la información que ustedes nos dejen, con las preguntas que ustedes nos hagan, con las dudas que ustedes nos escriban en el chat, que ustedes nos escriban a los correos de vicedecanatura, a los coordinadores, con todos los actores involucrados en todo el proceso de formación, de administración, pues vamos a tratar de fortalecer un poco la comunicación, porque no se trata de otra cosa, sino de fortalecer la comunicación en todas las vías posibles para que ustedes estén tranquilos en relación a su estancia en la universidad en estas condiciones. Y obviamente, una vez regresemos, pues habremos fortalecido digamos que este aspecto tan fundamental en la vida académica de los estudiantes. Profe, yo creo que por ahora es todo lo que tengo que decir. No me quiero extender más porque, digamos, si hablamos en términos específicos por cada proceso, aquí nos podríamos quedar a hacer una charla de 2 horas. Sí. Agradezco el espacio porque es fundamental. Recuerden que les vamos a compartir ese comunicado. Si lo vamos a publicar en el portal cuando tengamos acceso y en las redes sociales. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, estudiantes, y también a los profesores que nos acompañan, a los consejeros. Feliz tarde. Sí. Y de todas maneras, es claro que ustedes siempre, muchas gracias Giovanni, y es claro que ustedes siempre van a tener el acompañamiento, además de la vicedecanatura, el acompañamiento de sus coordinadoras de programa, que siempre van a estar ahí, que con todo el gusto y el cariño que siempre han demostrado, estar pendientes de cualquier dificultad que puedan tener. Sabemos que en esta contingencia se han complicado muchísimo las cosas. Sí, a veces de pronto se nos han demorado un poco más, porque no es lo mismo cuando en la inmediatez podemos solucionar ciertas cosas. Aquí implica también tenerse que sentar, leer, redactar el correo, buscar la fuente donde está la solución al problema que tenemos, pero les pedimos
En eso paciencia y con toda seguridad vamos a estar en toda la disposición de poderle dar solución a las posibles dificultades que tengan. Y si hay algún tipo de duda, no duden en algún tipo de requerimiento, no duden en escribirnos a sus coordinadoras con copia a los correos de la vicedecanatura, que les vamos a dejar en una pieza publicitaria para que ustedes se la puedan compartir por WhatsApp, para que la puedan tener ahí e inmediatamente la tengan a la mano y puedan saber que está circulando y que tienen la posibilidad de poder avanzar con esto. Profesora Viviana, entonces creo que para cumplir con el objetivo principal, que también es escuchar a nuestros compañeros, no sé si la señora vicedecana tenga algo para agregar a esto, daríamos entonces la palabra a nuestros compañeros estudiantes. Buenas tardes para todos y todas, mis sinceros deseos de bienestar para todos ustedes y sus familias. No, simplemente reiterar lo que Giovanni decía acerca de los calendarios. Ya se han ido compartiendo poco a poco los calendarios que se han aprobado en el Consejo de Facultad, el calendario para los pregrados en Medellín, el calendario de prácticas y el calendario para regiones, que este es un calendario concertado pues como para todos los programas que se ofrecen en regionalización. Lo otro que también mencionaba el decano y también mencionaba Giovanni es pues el Consejo de Facultad, dadas las condiciones en que se han venido desarrollando las cosas y las decisiones que se han tomado en el ámbito nacional y universitario, pues ha definido continuar con este trabajo pedagógico apoyado en la virtualidad y en las mediaciones tecnológicas. Sabemos que no ha sido fácil, que ha representado retos tanto para docentes como para estudiantes, pero digamos que es la estrategia o es la forma en que podemos garantizar la continuidad de sus estudios en este momento, hasta que no se tomen pues decisiones en relación con la presencialidad, el retorno a la presencialidad. En función de eso, también el Consejo y con asesoría del Comité de Currículo, pues que es un órgano asesor del Consejo de Facultad, donde hacen presencia los coordinadores de programa, se han clasificado los cursos de la facultad en 3 tipologías. Tipo A, cursos prácticos que requieren un porcentaje considerable de presencialidad. Cursos tipo B, que son cursos teórico-prácticos, que se pueden suplir algunos elementos prácticos desde las herramientas que ofrece la virtualidad. Y cursos tipo C, que son cursos teóricos que no requieren de tanta presencialidad y serían los últimos en regresar pues a la presencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos laboratorios, cursos que exigen un porcentaje considerable, como lo decía anteriormente, de presencialidad, serían los primeros en retornar cuando se tome esa decisión en el orden nacional e institucional. Entonces, poco a poco iremos informando en la medida en que se vayan dando a conocer estas orientaciones de parte de la universidad. También les decía Giovanni que una decisión que se ha tomado también en función de este posible regreso a la presencialidad, pero también pensando en la carga académica que representa para ustedes tener encuentros 2 veces a la semana, y que algunos de ustedes han manifestado pues que resulta muy complejo tener que asistir a encuentros sincrónicos 2 veces a la semana, no tienen la conectividad, en fin, se sugirió y se decidió que los cursos se programaran en franjas horarias de 3 horas, de manera que el docente en esas 3 horas haga un encuentro sincrónico o proponga otras actividades de trabajo independiente o de docencia asistida, de modo que con un encuentro a la semana se puedan ir desarrollando los contenidos y desarrollando las actividades evaluativas. Para eso, pues a los docentes desde marzo y abril, la universidad también ha hecho un esfuerzo grandísimo en proveer diferentes espacios de formación para el manejo de herramientas tecnológicas, lo que tiene que ver con metodologías mediadas por virtualidad, cursos que tienen que ver con evaluación o e-learning también. Y muchos de nuestros docentes, digamos que han participado de estos procesos formativos con la idea también de cualificar
sus estrategias y sus metodologías. Reconocemos también el esfuerzo que han hecho los docentes en este acompañamiento, también la paciencia de todos ustedes, estudiantes y docentes, pues para dar un manejo adecuado, eficaz, humano a este tipo de situación que no teníamos prevista. Y esperamos ir resolviendo también en estos meses en que vamos a continuar con un trabajo similar, pues ir resolviendo otras cosas, otras necesidades y otras problemáticas. Digamos que hemos hecho un alto en el camino. Esta sesión, esta reunión con ustedes también es de cierta manera para evaluar cómo se han dado las cosas y en función de eso también tomar decisiones para cualificar lo que se viene. Solo era eso, decano. Muchas gracias. Gracias, señora vicedecana. Yo también les planteaba, la universidad ha hecho un enorme esfuerzo por tratar de apoyar a los compañeros que han tenido limitaciones en conectividad y en equipos. No ha sido fácil porque pues, los recursos son limitados, pero incluso nosotros como facultad destinamos los equipos que teníamos en disposición para apoyar ese ejercicio y entregamos los equipos que teníamos para que pudieran ir a las casas de algunos de los estudiantes que tenían mayores necesidades. La universidad, la rectoría de la universidad sigue trabajando, por ejemplo, para poder tener unos planes de conexión para aquellos compañeros que tienen limitaciones. Hasta el momento han recibido 905 estudiantes, compañeros, apoyos en lo que tiene que ver con equipos. Sabemos que todavía nos faltan varios compañeros, sabemos eso, las necesidades son muy grandes, pero también estamos en ese esfuerzo de tratar de seguir mirando cómo podemos seguir avanzando en eso. Lo mismo en los paquetes de conectividad, ya hay unos convenios, el señor rector lo ha planteado ya en otras reuniones, de unos convenios donde por medio de bienestar podamos seguir también avanzando como en ese apoyo para aquellos compañeros que tienen dificultades y necesidades en ese campo. Todo eso se canaliza por bienestar. Nosotros les hemos dejado con las coordinadoras los correos de bienestar. Por favor, entren al micrositio de bienestar. Ahí también hay talleres, que nos ayudan también a sortear esta situación tan difícil. Con orientación psicológica, con orientación incluso psiquiátrica en algunos casos, con orientación médica en otros. Entonces, obviamente no es no es lo ideal frente a todas las enormes necesidades, pero estamos haciendo ese esfuerzo por seguir contribuyendo con ese ejercicio. Viviana, entonces para dar ya la palabra, muchísimas gracias y si hay algún tema que quisieran avanzar o profundizar, pues lo haremos en los próximos minutos. Muchas gracias, señor decano. Nuevamente agradecer la presencia de los espectadores, de los panelistas, del equipo de comunicaciones que hacen esto posible. Antes de irnos a la segunda parte, señor decano, en relación con el balance, las ideas para la proyección del semestre y los aprendizajes, hay una pregunta de Erika Mariana que me parece debe ser resuelta antes. Ella quiere saber si las asignaturas que tiene el laboratorio se van a ver en un horario diferente a las 3 horas programadas en la semana. Sí, sobre eso se les estará informando. Hay una programación especial de los laboratorios que se les estará informando posteriormente. Los laboratorios requieren mayor intensidad. Gracias, Vice. Y también tenemos la pregunta de un espectador anónimo, no puedo darles el nombre porque no me aparece, y quiere saber si se va a hacer algún comunicado o infográfico sobre los debidos procesos de la facultad ante alguna queja o problemática. Dice que sucede que algunos compañeros o profesores se encuentran ofuscados o no saben cuáles son las rutas de atención cuando tienen algún problema. Sí, muchas gracias por esa pregunta y a veces esas dificultades no solamente pasan en esta pandemia, sino que pasan siempre. A ver, yo les recuerdo un poco que estas cosas nos las cuentan
por lo general en la semana que nosotros tenemos la inducción, cuando somos estudiantes nuevos. Sin embargo, a veces ese espacio de llegar aquí a la universidad es tan maravilloso, tan agradable, que a veces terminamos un poco olvidando cuáles son esos procedimientos. Con mucho gusto le agradezco al compañero o compañera que hizo la sugerencia. Vamos a hacer un infográfico. Manuela, por favor, nos apoyas con eso, donde les digamos, por ejemplo, cuál es la ruta. Ahora, siempre la ruta es, en primera instancia, su coordinadora de programa o coordinador de programa. Y él debe remitir esa situación al jefe del departamento. El jefe, en el caso del Departamento de Enseñanzas y las Ciencias y las Artes, es el profesor Juan David. En el caso del departamento recordemos, Enseñanza de las Ciencias y las Artes es en la licenciatura en Matemáticas, la licenciatura en Física, la licenciatura en Lengua Castellana, la licenciatura en Ciencias Sociales y la licenciatura en Ciencias Naturales. Pero vuelvo y repito, inicialmente es su coordinadora, después es el jefe del departamento y el señor jefe del departamento, porque ustedes, compañeros y compañeras, tienen derecho a apelar, y si no se les resuelve su situación, pues obviamente ellos me darán a conocer esa situación en un espacio con la señora vicedecana y a mí sobre esa situación. Pero con mucho gusto les volvemos a recordar cuál es ese procedimiento para que ustedes puedan también tener toda la tranquilidad de ser escuchados, pero adicional a eso, mire, nosotros esperamos volver a repetir esta reunión en unos próximos días, después de que iniciemos el semestre, para que volvamos a evaluar también cómo hemos empezado, cómo hemos ido avanzando, pero somos entre todos, unidos entre todos, construyendo entre todos, como vamos a poder salir de esta situación tan difícil, pero al mismo tiempo construimos una facultad como la hemos pensado, participativa, dialógica y que nos escuchemos todos. Entonces, muchas gracias a los dos compañeros por lo que nos acaban de plantear. Señor decano, y hay otra pregunta para que cerremos entonces esta parte con ustedes y podamos avanzar en la agenda, y es si va a haber alguna disminución en la plaza de docentes. Gabriel está preguntando de modo particular docentes de práctica, pero usted podría, si así lo considera oportuno, ampliar a otros docentes, porque hay facultades que han venido recortando el personal y el estudiante tiene frente a eso inquietud, porque no cree que los profesores tengan que ser quienes carguen sobre sí las consecuencias de la situación que se está viviendo. Pues a ver, hasta donde tenemos entendido, además porque yo me he reunido con los profesores, pero además porque es un compromiso del señor rector de la universidad, ni siquiera es mío, es un compromiso del señor rector, es la protección al empleo. Y es claro que nosotros, en la medida de las posibilidades, pues llamaremos a nuestros profesores. Lo que pasa es que una cosa es el panorama que teníamos hasta hace unos días, donde no teníamos la posibilidad de tener estudiantes de primer semestre, y obviamente es claro que nosotros no podemos abrir un curso para un profesor que no tiene curso, o sea, pues para que no tenga estudiantes. O sea, es claro que eso se constituye en detrimento patrimonial, y con toda seguridad que la Contraloría, los entes de control de este país inmediatamente no van a tener esa consideración, van a decir: rector, decano, comité rectoral, sí, estamos muy bien, pero usted tiene una responsabilidad con el fisco. Afortunadamente, lo que hemos hecho y lo que vamos a plantear es que ahora que suponemos vamos a tener admisión, pues algunos de nuestros profesores que nos iban a tener que esperar por unos días, pues van a tener que, y van a estar en ese ejercicio de acompañarnos en este semestre que se inicia, y esperemos contar con todos los profesores que tienen que estar aquí. Lo que pasa es que una cosa es hacer un ejercicio responsable, muy responsable, pues, de los recursos de la universidad, porque es claro
que la situación es muy difícil. Entonces, yo se lo decía de pronto a alguien, pues nosotros podríamos dedicarnos a hacerle contratos a todo el mundo, y si no hay con qué pagarle después al profesor, es preferible que lo que hemos planteado, asegurar ese mínimo vital, que nuestros profesores puedan tener sus contratos, puedan tener sus salarios y que lo puedan, y que puedan estar con nosotros. Pues yo aspiro que todos van a estar, la mayoría de los que han estado, pero en eso también tiene una gran parte ustedes, mis estimados estudiantes. O sea, si nosotros continuamos en nuestros ejercicios, es que la responsabilidad no es de la administración de la universidad, es de todos los que formamos parte de esta facultad, que efectivamente nos matriculemos, efectivamente continuemos, ¿cierto? Es que es claro que la responsabilidad es de todos. Y entonces, en ese sentido, vuelvo y repito, la idea es que estemos todos los que tenemos que estar, que hasta el momento, pues yo supongo que será lo que se dará. Y no, maravilloso si podemos contar con nuestros profesores. Gracias, decano. Hay otras dos preguntas y creo importante escucharlas y resolverlas antes de hacer el balance, conversar. Recuerden que pueden levantar la mano y se les abrirá el micrófono para ese momento. Las preguntas, decano, las voy a hacer juntas porque son cortas. La primera es si el proceso de admisión del 2022 es para todos los programas de la facultad. Y la segunda es, si en el próximo semestre se cancelan materias, ingresarán en el historial. Pues a ver, la primera es que si se cancelan materias, ustedes están regidos por una resolución rectoral que plantea que no, ¿cierto? Hasta que se mantenga la contingencia. Y la contingencia en este momento no sabemos cuándo va a acabar. Ahora, nosotros les hacemos un llamado muy especial, compañeros, es a que tratemos de avanzar. Mire, yo no sé por qué hay una idea equivocada, que eso no vale nada. La universidad un poco colocó o tiene esa restricción, es porque como nuestros recursos son tan escasos, son pocos, el hecho de que, por ejemplo, si usted coge y abrimos un curso de 20 y al finalizar el semestre no hay sino 10, posiblemente otro quiso aspirar a ese curso, no lo pudo hacer. 2, esos son recursos públicos, son los impuestos de sus papás, de sus mamás. Es importante cuidarlos, son sus recursos, nosotros todos pagamos impuestos. Un confite que nos comamos, una gaseosa, una fruta, lo que paga pues impuesto, IVA, todo eso, esos son nuestros impuestos. Entonces, uno comprende y todos comprendemos las situaciones de fuerza mayor que son muy complicadas y que nos hacen que a veces tengamos que cancelar el curso, y eso es justificable. Pero también es un llamado a que sepamos que cuando esos cursos, pues primero es para su vida. Lo más importante es que ahora eso tiene un valor enorme para usted, para su vida, para poder usted después entrar a formar parte del talento que necesita este país, los niños que necesitamos formar. En la medida en que usted pueda terminar lo más rápido posible, pues obviamente quien se beneficia es usted. En segunda instancia son los recursos de la universidad, que son escasos, son finitos. Pero no, pues obviamente la universidad entiende las condiciones tan difíciles, no es lo mismo, entendemos eso, toda la universidad entiende eso. No es fácil, sabemos que a veces estas condiciones de encierro hacen que muchas personas no se puedan concentrar lo mismo, no puedan tener, es distinto, y por eso la universidad despidió esa reglamentación que tiene claro que no entra en el historial. Bueno, y la segunda pregunta, Vivi, perdón, ¿me disculpas? Tranquilo, decano. Le voy a robar un segundo para pedirle a los estudiantes que si por favor ponen sus preguntas en el icono inferior que dice preguntas y respuestas, porque para mí es un poco difícil estar atenta al chat y a las preguntas, entonces así las condensamos. Sin embargo, las que ya están las pueden dejar, que ya las revise, ya se las voy a hacer al decano.
La pregunta, decano, es si la admisión para el 2020 se va a hacer para todos los programas de la facultad. Sí, perdón, sí, sí, efectivamente para todos los programas de la facultad, pero siempre y cuando hayan personas que hayan ganado el examen. Y obviamente que tenga un cupo mínimo de admisión, porque, vuelvo y repito, hay unos elementos que pues, no se puede abrir una cohorte para un estudiante. O sea, las cohortes están establecidas por una normatividad. Y esa normatividad habla, por ejemplo, de 30 estudiantes por cohorte, por programa. Entonces, si en los programas se alcanza y hayan ganado el examen, porque el examen tuvo que haberse ganado, tiene que haber tenido el puntaje para ingresar a la universidad, esa normatividad no cambia, se abrirán esos programas. De todas maneras, ustedes se dieron cuenta, ayer el señor rector hizo las aclaraciones pertinentes, pueden volver a ese video y ahí eventualmente ustedes pueden encontrar que él ha dado unas explicaciones pues, que, un poco más detalladas, pero eventualmente sí, tendremos todos los programas oficialmente en la resolución. Se abrirían siempre y cuando tengan pues, el número de estudiantes mínimos de cohorte. Gracias, decano. Sebastián Henao quiere saber si las salidas de campo que no se hicieron en este semestre pasado se van a cancelar en el semestre 2022. Y anexa si es posible que se hagan esas salidas cuando haya pasado la contingencia. Pues Sebastián, realmente para nosotros es un gusto que ustedes puedan hacer sus salidas de campo. Créame que esa es la razón de ser y maravilloso si las pueden hacer. El problema es que esas salidas no depende de nosotros, como no depende de nosotros volver al campus de la universidad, depende de unas directrices nacionales. Si las directrices nacionales plantean que volvamos al campus, que las directrices nacionales plantean la apertura de vías, recuerden un poco que nosotros no nos podemos desplazar de municipios a municipios por fuera del Valle de la Urraes porque todavía está restringidas esas salidas, pero nos encantará que eso se pueda desarrollar y con las condiciones de bioseguridad adecuadas. Si es posible, claro que además es no abandonar nuestros propósitos formativos. Lo que pasa es que ahora, como les decíamos al inicio de este ejercicio, para la universidad es muy importante y obviamente para la facultad es muy importante es el cuidado de cada uno de ustedes. Y porque de todas maneras hay unos riesgos en el hecho de ir en un transporte público, varias personas, entonces hay que ir mirando cómo esas situaciones se pueden ir haciendo y cómo podríamos volver como, en lo que llamamos la nueva normalidad. Decano, la maestra en formación Gloria Lisset Tobón quiere saber cómo serán los procesos de grado para los estudiantes de regiones que terminaron su proceso de formación, bueno, se terminaron entre comillas, su proceso de formación en medio de este semestre. Pues mire, infortunadamente, compañeras y compañeros, las restricciones siguen vigentes, seguiremos con la misma situación de lo que nosotros llamamos encuentro de graduación. No podemos hacer, yo les digo y les pido que nos entiendan un poco, nosotros no podemos ir en contravía de las disposiciones del gobierno nacional y de las disposiciones de la universidad. Si hay alguien que ha extrañado poderme reunir con ustedes, yo creo que todos los que hemos sido profesores de la universidad o hemos estado cercanos a ustedes, lo que más tristeza nos da es no poder abrazarlos y verlos en nuestro querido Camilo Torres, en nuestras sedes regionales. Infortunadamente, por el momento, toca seguir en esta situación hasta que las condiciones cambien. No sabemos cuándo van a cambiar, no son fáciles que cambien, pero hay toda la disposición de que cuando se puedan hacer, pues se hagan. Pero mientras tengamos las restricciones establecidas, tendremos que seguir haciéndolo como se está haciendo en este momento.
Con la conversación del rector ayer, Gabriel Machado pregunta si el calendario se va a modificar para esperar a los nuevos admitidos o las fechas serán las mismas. Las fechas siguen siendo las mismas en el calendario. Nuestros estudiantes esperamos que se estén matriculando en la fecha que todo el mundo se matricula. Daniel Palacio pregunta, cuando enviaron la encuesta para ver los cursos que dentro de la posibilidad se abrirían para el siguiente semestre, la encuesta solo permitía la inscripción a 6 asignaturas. Pregunta, ¿es posible acceder a más materias bajo esta modalidad? Mire, lo que pasa es que, y en eso incluso la señora vicedecana puede hacerles una mayor precisión, pero es que básicamente eso eran lo que llamábamos cursos de alto impacto, cursos en los que se podía matricular, avanzar, pero ustedes van a tener una oferta conforme a lo que han venido teniendo siempre. Pues, ¿por qué? Pues porque ustedes necesitan sus cursos, como siempre se ha tenido. Miren, compañeras y compañeros, la idea es que a pesar de estas situaciones tan difíciles, podamos seguir con cierta normalidad, con cierta continuidad. No voy a hablar de normalidad porque esto no es normal, pero sí cierta continuidad. Que lo que pasa es que nos toca hacerlo de una manera distinta. ¿Qué es cuál? Estos medios, pues, regulados o mediados por estas tecnologías. Y estas mediaciones y estas tecnologías nos tienen que llevar y nos tienen que plantearnos, pues pensarnos cómo se hace por medio de eso. Pero en general ustedes van a tener las materias a las cuales siempre han tenido la disposición dentro de sus procesos formativos. Pero no sé, profesora Alexandra, si haya que aclarar algo adicional frente a eso. Sí, el reglamento estudiantil claramente dice que el tope son 24 créditos. Lo ideal es que un estudiante tome 18 créditos. Ustedes saben que la carga también académica es alta, pero si un estudiante tiene un buen promedio de crédito, también se autoriza a tener más créditos. Ese reglamento, esa reglamentación no ha cambiado, sigue vigente, no por estar en esta contingencia, pues se pasa por alto eso que está establecido en el reglamento estudiantil. La invitación es a tomar, a matricular y a tomar los cursos pues como a conciencia, también dependiendo de las otras responsabilidades que se tienen y en función de que continuaremos también como con el trabajo virtual por algún tiempo mientras siga la contingencia. Ahora, compañeros y compañeras, lo más importante es que ustedes también se regulen, que ustedes miren la posibilidad de cómo en estos espacios, en las formas en las que ustedes están aquí, pueden acceder a los cursos, pero la oferta la van a tener. Y de hecho, maravilloso si se matriculan, y lo que más queremos, compañeros, es que terminen. Mire, ustedes no saben el favor que se hacen a ustedes mismos en el que tratemos de terminar nuestros semestres, nuestros cursos. Estamos en una facultad de educación y sabemos que podemos mejorar todos, absolutamente todos, empezando por quien les habla y en general todos, podemos hacer cosas muy interesantes de manera que no nos vamos de nuestros cursos, los terminemos, miremos metodología. Incluso ustedes mismos nos han enseñado en esta contingencia cosas. A mí me ha sorprendido en los proyectos de práctica, en las ideas que nos han llegado a través de algunos de ustedes que nos han pedido espacio, y uno dice, maravilloso, qué bueno, gente que ha decidido continuar a pesar de esta situación tan difícil. Decano, quisiera agregar Sí, algo también, es que eso se hizo, la consulta se hizo para indagar un interés, un posible interés de matrícula. No es porque esas 6 materias que eligieron vayan a ser las únicas que les salgan en la oferta de matrícula, no, les salen las materias, digamos, para las cuales ya se han cumplido los prerequisitos, las que están en los niveles posteriores que pueden ser posibles pues de tomar. No se va a limitar la oferta de esas 6 materias que eligieron, esa simplemente era una consulta para ver la intención de matrícula, entonces no es determinante en cuanto a la oferta. Gracias. Aunque sí fue un insumo muy valioso para hacer la programación, pues de eso se trataba también.
Y ahora, posiblemente en medio de esto, nos tendremos que dar cuenta que hay más demanda frente a determinados cursos y tendremos que revisar eso. Por eso les pedimos que estén tranquilos, que vamos a encontrar todas las posibles soluciones y alternativas para que esto nos salga de la mejor manera posible en medio de esta contingencia. Lo importante es que, eso sí, ustedes nos hagan y nos cuenten esas cosas por los canales que son los canales de la vicedecanatura, que vuelvo y repito, les vamos a mandar la pieza publicitaria para que ustedes puedan tenerla, sepan a dónde escribir, con quién hablan, quién es el que les va a ayudar y obviamente que puedan tener todas las opciones y múltiples opciones de hacer sus reclamaciones o expresar sus inquietudes. Decano, vicedecana, hay otra pregunta. Dice espectador anónimo que a veces los estudiantes de las versiones anteriores nos sentimos olvidados, ya que siempre nos ofertan entre 2 y 6 cupos por curso. Y cuando queremos hacer la matrícula ya se han acabado los cupos y deben recurrir a la petición de sobrecupo o quedarse sin verlas. La pregunta concreta es si es posible aumentar los cupos en esas asignaturas para las versiones anteriores, tanto en regiones como en Medellín. Bien, nos comprometemos a hacer esa revisión, compañeras, compañeros, porque sabemos que ustedes necesitan y tienen, y ahora tenemos la posibilidad de poder avanzar en eso. Nosotros revisamos eso y yo le agradecería a la compañera o compañero que nos escribió esto, que nos escriba al correo al correo de la vicedecanatura y al correo de la decanatura, recordándonos eso que nos está contando. Y con mucho gusto lo revisamos. Yo sé que las señoras coordinadoras nos pueden ayudar con eso. Pero en las programaciones normalmente se tiene en cuenta también eso, cuáles estudiantes son de las versiones anteriores, se reservan los cupos para esos estudiantes, sin embargo vamos a tenerlo presente pues como para, en el momento de ajustes también para avalar los sobrecupos en el caso de que se requiera y que un estudiante en estas condiciones no haya podido matricularse en las materias que necesita para terminar su plan de estudios. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Les gustaría saber si un estudiante de regiones puede matricular algún curso de su mismo programa para verlo desde la virtualidad con los estudiantes de Ciudad Universitaria? Sí, ya se han autorizado, de hecho, algunos estudiantes, por el SOFI, casos como esos, estudiantes de regiones que ya las materias, como en regiones se programa por cohortes, que están atrasados en su plan de estudios y piden ver las materias en Medellín. Y pues como están desarrollándose de forma mediada por tecnologías, pues les facilita terminar su plan de estudios. Sí es posible, sí pueden hacer la solicitud y fácilmente se les aprobará. Gracias, señora vicedecana. Parece Y ser que... Viviana, qué pena, quisiera hacer como una precisión. Giovanni, claro que sí. Mira, la oferta en Medellín es obviamente más amplia que en regiones, toda vez que las regiones funcionan por cohortes. Y los estudiantes que se atrasan, la idea es que vean las materias que se les programan en sus niveles respectivos. Pero si se llegan a atrasar, que puede suceder, es muy normal, ellos pueden tomar hasta 2 materias en Medellín, haciendo uso de la figura de curso opcional. Como se trata de una situación que puede aumentar en número y en frecuencia, pues hemos creado una ruta para que el coordinador del programa determine si es viable hacerlo. Y si se trata de un cupo en otro programa, porque también puede suceder, un estudiante de regiones de infantil lo puede tomar con especial, pues entre las coordinaciones acuerdan si se puede otorgar o no el cupo y obviamente pues se procede con la ruta que hemos definido y que los coordinadores ya saben, diligencian un formulario y nosotros procedemos. Pero la idea es que, si bien la profesora Alexandra nos contó que lo hacen por SOFI, ese tipo de solicitudes, como no son extemporáneas,
porque estamos en regiones, por ejemplo, se amplió la fecha de ajustes, entonces como no estamos en periodo extemporáneo, pues la verdad no se debería de hacer por SOFI, porque saturamos una plataforma que está, digamos, diseñada para solicitudes que, digamos, se deban excepcionar en el marco de la norma, sobre todo pues el reglamento estudiantil. Entonces la idea es que los estudiantes de regiones se puedan asesorar con el coordinador del programa y ellos ya evalúan la posibilidad de realizar o no el ajuste. Muchas gracias. A ti, Giovanni. Sí, decano. Profesora Viviana, yo quisiera plantear una pregunta que me hacen por otro espacio, pero en relación a esto, y que es bueno que lo recuerden compañeras y compañeros. Mire, yo sé, esta situación de pandemia a veces hace que se nos torne muy difícil nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, entendemos perfectamente a aquellas estudiantes que son madres, pero que también siguen trabajando y eso ha complicado mucho su trabajo. Para eso, y eso crea ciertas angustias que incluso todos las hemos sentido en algún momento. Mire, y le pediría a Manuela que por favor en el chat coloque nuevamente el correo de bienestar de la facultad. Allá nosotros direccionamos sus dudas, direccionamos como sus problemáticas, sus inquietudes. La universidad sé que está tratando de hacer un esfuerzo, obviamente a veces no lo logramos hacer con la velocidad que queremos porque las demandas son muchísimas. Recordemos que somos una universidad de 45.000 personas, 38.000 personas, y muchas de ellas necesitan ese apoyo y el talento humano que tenemos es limitado, pero sí podemos irles diciendo a dónde se pueden comunicar. Lo otro, mire, muchos de ustedes tuvieron que cancelar porque tal vez tenían dificultades de conectividad. Les digo, comuníquense también con Bienestar a ver si podemos tener, obviamente, quien no lo necesite, pues obviamente déjeselo a alguien que sí definitivamente tiene una situación muy complicada. Pero los que tengan esa dificultad, por favor, con Bienestar, escribimos a Bienestar que lo candidaticen para que eventualmente usted pueda ser una de esas personas que tenga posibilidades de conectividad. Lo importante es, compañeras, en una cosa que tiene que sonar bonita y esa es la verdadera solidaridad. No dejemos a ninguno de nuestros, tratemos de no dejar a ninguno de nuestros compañeros atrás. Que todo el mundo siga. Lo más bonito es que cuando uno pierde el aliento, está cansado, encontrarse con una mano amiga que le dice, venga, sigamos juntos, venga, yo le muestro por dónde caminamos y tratemos entre todos de hacerlo. Profesores, estudiantes, y con toda seguridad que podremos tratar de que no tengan que cancelar sus cursos, no tengan que irse de la universidad. Vuelvo y les repito, anímense a aquellos que lo están pensando en no matricularse, en matricularse, porque este país va a necesitar todo ese talento de ustedes. Van a venir una situación muy compleja de empleabilidad y necesitamos a las personas que tengan formación. Esto no va a pasar rápido y por lo tanto en la medida que podamos aprovechar en estos momentos hay que hacerlo haciéndolo obviamente bien y tratando de que nos ayudemos entre todos. Eso es fundamental, que podamos hacer ese ejercicio. Yo sé que, vuelvo y repito, tenemos que mejorar. Hay muchas cosas que tal vez nos hemos equivocado y son ustedes los que nos tienen que ayudar a mejorarlas. Decano, resulta que varios estudiantes beneficiarios del programa Jóvenes en Acción no tuvieron la entrega de los incentivos el pasado mes de junio, debido a que desde la universidad se hizo un reporte erróneo de los compromisos. Hemos intentado obtener una respuesta desde Bienestar Universitario, pero no se nos ha dado. Esto significó un gran daño para nosotros como estudiantes debido a que muchos dependemos de esos beneficios para llevar las labores académicas. La pregunta, decano, es si usted sabe algo al respecto y si puede como decano comunicarse con Bienestar para ver si se puede avanzar en la construcción de alguna solución
para esta situación. Según el estudiante que está preguntando, parece ser esto sucedió solo con estudiantes de nuestra facultad. Bueno, yo no sabía de ese caso, les agradezco que me hayan contado y me pondré en contacto con la señora directora de bienestar a ver qué fue lo que ocurrió. De todas maneras, aquí hay algo, mire. El señor rector de la universidad es muy sensible a estos temas. Él siempre ha recalcado permanentemente el continuar con los apoyos a nuestros estudiantes, cosa que estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso, muchos de ustedes necesitan esos ingresos. Por eso es tan importante darle continuidad a nuestros semestres, que ustedes estén, era tan importante, a pesar de que de pronto algunos de ustedes nos decían, paremos. No, era fundamental que ustedes estuvieran con nosotros, además, porque necesitábamos que tenerlos cerca de nosotros, saber que estaban bien y todo este tipo de cosas. Frente a esto, yo le pido al compañero en específico, mándeme al correo de la decanatura si conoce su caso y el de los otros compañeros, qué fue lo que ocurrió, y yo averiguo, hablo, pero me extraña porque la posición de la universidad es que no haya habido ninguna dificultad. Pudo haber sido que tal vez hubo algún error o alguna cosa, pero eso no debió haberlos perjudicado. Entonces déjeme, yo no conozco del tema, pero voy a averiguar y con mucho gusto estaremos, usted me escribe o ustedes me escriben y yo les cuento qué fue lo que logramos averiguar. Buenas tardes. La palabra el enlace de bienestar que tiene algo que decir al respecto. Margarita, gracias por estar. Con mucho gusto, buenas tardes. Bueno, sí, esa situación se presentó con varias personas. Los estudiantes me escribieron a mí y yo les respondí dándoles el contacto de la persona encargada en la universidad, tanto de Jóvenes en Acción como del convenio ICETEX. Él es la persona que puede resolver. Lo más seguro es que la situación se presentó porque el semestre pasado nosotros tuvimos 3 semestres, 3 calendarios, que fueron, eso fue 2019-1. Entonces en 2019-1 teníamos los que estaban matriculados en práctica. Tuvimos los que ingresaron en marzo y tuvimos los que estaban en 2018-2 y terminaron y empezaron 2019-1. O sea, teníamos 3 calendarios en un mismo semestre. Seguramente por eso fue que hubo una confusión. Pero de todas maneras yo me comunico con el señor Oscar Arbeláez, que es la persona encargada de hacer de mandar pues, el reporte de la universidad para que hagan los pagos a los estudiantes. Sin embargo, pues les recuerdo también el correo de él para que las personas que tienen esa dificultad le escriban. No sé si ya le escribieron y no obtuvieron respuesta. Él se llama Oscar Arbeláez, lo pueden contactar en el correo convenioictexpregrado@uda.edu.co o en el teléfono 219-5443. Él tiene las llamadas redireccionadas. Entonces, a través de estos 2 medios puede ponerse en contacto con él. Sin embargo, yo también voy a hacer la averiguación, a ver qué sucedió, pero lo más seguro fue por los tres calendarios que tuvimos en ese semestre. Y miren, no se preocupen, nosotros los vamos a acompañar en esa averiguación. Créame que para nosotros el que ustedes estén bien, su bienestar, el poderlos acompañar es muy importante. Entonces, Margarita, muchas gracias por la gestión que nos puedas ayudar y me mantienes informado para poder, eso sí, por favor compañeros, los que crean tener esa dificultad o los que tuvieron esa dificultad, disculpen, pues nos lo hacen saber para tratar de darles una respuesta satisfactoria. Señora, hay 2 preguntas que yo creo usted nos puede ayudar bastante bien. Las voy a leer juntas porque son muy cortas. La primera tiene que ver con si al momento de hacer las programaciones hemos tenido en cuenta que las personas que trabajan tienen horarios complejos y en ocasiones se quedan
sin asignaturas. Y la segunda es que si puede, por favor, volver a explicar lo que va a pasar con las asignaturas que tienen laboratorios como química y biología, porque ahí quedó algo no muy claro. Bien, lo de las asignaturas, los laboratorios y todo eso con la señora vicedecana, que es la que diseña y con el apoyo del comité currículo la programación. Pero en lo que tiene que ver con, claro que nosotros pensamos en eso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, este año quisimos hacer la reunión previa para ajustar cosas. Y si necesitamos volver a hacer esta reunión para seguir ajustando cosas, la seguimos haciendo. Lo importante es que sí, yo entiendo, mire, qué pena traer ejemplos personales, pero yo fui uno de los que fui una población trabajadora, tenía que pensar en esos horarios extremos. Lo que pasa es que un poco nosotros en este momento no programamos cursos a las 6 de la mañana, pero era un poco entendiendo la situación tan complicada que se puede dar si nos piden el retorno. Entonces, caso concreto, por ejemplo, si programábamos un curso a las 6 de la mañana, pero resulta que en esa vuelta alternancia, ustedes se han dado cuenta lo difícil que se ha vuelto el transporte. Entonces, casi que algunos desde las 5 de la mañana haciendo una fila en el metro para poder ingresar, todo ese tipo de cosas. Entonces, era como considerando eso. Pero si miramos que hay que pensar en alternativas, las seguiremos pensando y efectivamente con esa lógica, no, sus coordinadoras siempre son pensando eso. Cuando en el comité currículo, que es donde ellas se asientan y son las asesoras en ese espacio, siempre hay una preocupación de las coordinaciones por que ustedes puedan tener posibilidades. Y obviamente sería muy interesante que les escriban ahora que todavía podemos hacer ajustes. Y decir, mire, yo esperaría que, obviamente, teniendo en cuenta que no todo lo que nos pidan podemos acceder, tenemos limitaciones de tiempos, de recursos, y a veces no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero sí podemos recomendarles determinados espacios y cursos donde ustedes tal vez podrían estar mucho más podrían tener esas oportunidades de tener lo que requieren y necesitan. Vuelvo y repito, obviamente tenemos limitaciones, no podremos acceder a todo absolutamente, porque el mundo tiene limitaciones, el universo no es inagotable, así como los recursos que tenemos internamente. Por eso tratamos de trabajar con las cosas que tenemos y tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, pero siempre sí pensamos en eso. Señora vicedecana, frente a los laboratorios. Bueno, son básicamente dos o tres los programas que tienen laboratorios y espacios prácticos, que son la licenciatura en Ciencias Naturales, la licenciatura en Matemáticas y la licenciatura en Física. No sabemos en este momento cuántos estudiantes se vayan a matricular en estos cursos que tienen un componente práctico. Una vez que estén matriculados, el docente de cada uno de estos espacios informa el listado de estudiantes, determina también dentro de su programación y dentro de su propuesta metodológica cuáles son los laboratorios o actividades prácticas que requieren de un espacio en la universidad, y en función de ello se solicita a la Facultad de Ciencias Exactas que nos faciliten pues los espacios que se requieren. Está previsto que esos laboratorios se realicen al final del semestre. Sin embargo, se les va a informar, o sea, se les estará informando posteriormente, y en la medida en que los docentes de cada uno de estos espacios de formación lo vaya programando, cuando se van a realizar los laboratorios. Deben tener también muy presente que estos laboratorios tienen un aforo, de acuerdo con las condiciones de bioseguridad. No podrán estar los 15 o 20 estudiantes que se matriculen en el curso, sino que el aforo es solo de 6 estudiantes u 8 estudiantes, para conservar los 2 metros de distancia. Dependiendo también del área de cada laboratorio, será el aforo permitido. Sí, recordemos que vamos a tener limitaciones, tenemos ahora limitaciones y vamos a tener limitaciones frente a nuestra normalidad anterior. Entonces, es tratar de entender que la vida nos cambió tristemente, pero bueno, miremos también cuáles de esas cosas nos pueden beneficiar ahora.
pero es adaptarnos a esa nueva normalidad. Señora. Decano, qué pena. También la profesora Eliana, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Naturales, me aclara que pues esos laboratorios no serán obligatorios porque igual también está en riesgo de alguna manera la seguridad de todos nosotros o de quienes asistan a estos espacios, y se grabarán para que luego los estudiantes que no asistan porque no quieren o porque el aforo no lo permite puedan ver el desarrollo de estas actividades prácticas. Pero en el camino se les estará informando. Gracias, Vice. Yo creo que esta sí es la última pregunta para usted. ¿Cómo va a ser el proceso de reingreso para el 2022, Vice? El proceso de reingreso ya se ha venido desarrollando. Hubo unas fechas para el reingreso, tramitar solicitudes ordinarias de reingreso que se hacían directamente a admisiones, al Comité de Asuntos Estudiantiles o admisiones y registro. Ya las solicitudes de reingreso extemporáneo se hacen en la facultad, las hemos recibido a través del correo electrónico y a través del SOFI. Se han ido dando respuestas a estas solicitudes de reingreso. Se tenía establecida la fecha límite hasta el 12 de agosto para que las últimas solicitudes pudieran quedar en el acta del Consejo de Facultad del viernes pasado, 14 de agosto. En la medida en que iban llegando y se iban agendando en el acta del Consejo, se iban enviando al CAE, al Comité de Asuntos Estudiantiles. Y allá, pues sí, la facultad da el aval, normalmente pues el estudiante reingresa. Los estudiantes que cancelaron 2021 no tenían que solicitar reingreso para el 2022, tal como estaba consignado en la resolución de garantías. No sé qué más, así se han venido tramitando y se han ido dando respuesta en la medida en que van llegando las solicitudes. Bueno, señora, muchas gracias. Yo creo que esa es, o creía que era la última pregunta. Permítanme, yo veo porque me parece que llegó otra. Sí, Rosa María estará por acá, porque de pronto ella nos puede ayudar si está conectada, y si no, pues el decano Sí, Rosa María nos está acompañando, por favor, para que le habiliten el micrófono. Rosa María, la pregunta es, ¿cómo va a ser la dinámica para el desarrollo de las prácticas pedagógicas? Gracias, Rosa, por estar además. Hola, buenas tardes. Sería importante que el estudiante que nos pregunte nos diga de qué programa es, pues porque si se está refiriendo al pregrado en pedagogía, pues las prácticas pedagógicas, que son las de los últimos semestres, ya iniciaron y todos los estudiantes alcanzaron una plaza para desarrollar sus prácticas en la modalidad de práctica en casa, en asocio pues con diferentes organizaciones que además pues dan todas las garantías académicas para que los estudiantes lo puedan desarrollar. Y si nos referimos al resto de prácticas de las licenciaturas, cada programa, digamos, hizo un análisis de las prácticas que se podían ofertar y el comité de prácticas ha dado unas orientaciones sobre cómo dinamizar las actividades al interior de cada uno de los grupos de manera que se puedan cumplir los objetivos de las prácticas. Por ahora, la instrucción desde la Vicerrectoría de Docencia es mantener las prácticas en casa. No se puede enviar a estudiantes a territorio hasta que no tengamos como una autorización de parte de la Vicerrectoría de Docencia, que a su vez depende de, como el decano lo ha señalado, de las condiciones que nos digan las autoridades pues, locales. Un asunto muy importante que yo creo que a muchos ya les llegó es que para prepararnos al retorno escalonado o esa alternancia, todos los estudiantes que vayan a ingresar cualquier nivel de práctica deben diligenciar un formulario de condiciones de salud. Ese formulario es muy importante porque en ese formulario se evalúa como el nivel de riesgo en que está cada uno de los estudiantes y eso nos permite saber cuáles son las condiciones que ese estudiante debe cumplir para un eventual regreso. Algunos de ustedes ya lo han seleccionado y dependiendo del nivel en el que sean clasificados tendrán acompañamiento de la Dirección de Bienestar Universitario o de Salud Ocupacional, si es el caso, para comentar con ustedes cuáles son esas condiciones para el eventual, como les decía, el eventual retorno. Esas indicaciones se las irán dando pues los profesores. Es importante que de una vez tengamos claro que
las estudiantes que están en mayor alto riesgo por sus comorbilidades, sobre todo, tal como nos han indicado las autoridades de salud, deben tener en cuenta que aunque se llegue a modelos de alternancia, serían los últimos en poder acceder a ese modelo. Así que lo más probable es que esos estudiantes deban realizar todo el semestre la práctica, también en la modalidad de práctica en casa. Dejaría hasta ahí, profe Viviana. Gracias, Rosa María. Bueno, la estudiante que hizo la pregunta es María Camila Mendoza, pero no especifica si es del pregrado o de otro programa, pero creo que tu respuesta es lo suficientemente amplia para que todos los estudiantes, maestros en formación y pedagogos en formación tengan cierta claridad. Y si no, pues seguimos respondiendo las preguntas. Yo tengo la tristeza del balance, las ideas para proceder en el próximo semestre y las lecciones aprendidas, pero mi tristeza puede pasar a un segundo plano si lo que requieren los estudiantes son estas claridades. Hay otra... Sí, decano, dígame. De pronto una precisión antes de pasar a la otra pregunta es que recordemos que los estudiantes no tienen que hacer reingreso los de este semestre que estaban matriculados, que esos reingresos son para los estudiantes de semestres anteriores que estaban por fuera al momento de expedir las garantías, pero los que estaban en el momento de expedir las garantías, lo único que tienen que hacer es matricularse. De acuerdo. La pregunta es de Elvis. Quiere saber que le aclaren a los estudiantes de la licenciatura en educación básica primaria, modalidad a distancia, cómo queda lo del pago del semestre, dado que nos matricularon sin la respectiva liquidación de matrícula y al hacerlo nos comprometimos a que en su momento cancelaríamos el valor del semestre, dado que todavía estaba en estudios y el beneficio de matrícula cero nos cobija también a nosotros. ¿La repito, decano, o quedó clara? No, Vivi, yo podría dar Dale, respuesta a esa pregunta. Dale, gracias, Giovanni. Bueno, lo que pasa es que el acto justo en el proceso de matrícula de algunos programas en regiones, de básica primaria y de las prácticas, no se tenía el acto administrativo, la resolución rectoral. Comprendamos que eso es del resorte del rector, definir los pagos y los valores de las liquidaciones de matrícula y digamos no se tenían tampoco las herramientas a nivel tecnológico para hacer ese tipo de exenciones. El sistema está diseñado para cobrarle a los estudiantes, para facturarle mejor, suena mejor, a los estudiantes de acuerdo a sus características socioeconómicas, bueno, aquellas que tienen registradas en las bases de datos de la universidad. Como en ese momento no se tenía el acto administrativo, no se tenían los parámetros en el sistema, entonces el Departamento de Admisiones y Registro levantó el impedimento de pago de factura para que ellos se matricularan sin realizar este pago. Ahora, en ese momento tampoco teníamos claro, porque si bien la universidad se había pronunciado al respecto, no contábamos, como les digo, e insisto, no contábamos con el acto administrativo, ahora contamos con el acto administrativo. Si esas facturas se llegan a emitir en algún momento del semestre, pues se van a emitir por 0 pesos. Entonces, los estudiantes de los grupos que acabo de mencionar, de referir, pues no tendrían que preocuparse, porque esa es la idea. Todos los programas que inician un semestre en esta segunda parte del año no tendrían un cobro en sus facturas de matrícula. Gracias. Gracias. Y la matrícula cero no es para 1, 2, 3, ya el señor rector hizo las gestiones para que eso fuera a todos los estudiantes de la universidad. Entonces, creo que ya está saldada su duda y bueno, la matrícula cero es para todos. Muchas gracias. En una asignatura, un estudiante debía enviar los 2 últimos trabajos la semana pasada. Sin embargo,
su padre tiene problemas muy serios de salud y no cree que pueda terminar la asignatura. Si ella queda perdida, le rebaja el promedio. La pregunta concreta es, ¿aún es posible cancelar la asignatura? No sé si Giovanni nos ayuda con Sí, eso. claro, por supuesto. Bueno, en el marco de las garantías, recordemos que el acuerdo académico por el cual se reglamentan las garantías hace referencia a elementos del reglamento estudiantil, ¿ya? No son elementos nuevos. La modalidad de curso incompleto, el curso dirigido, eso no son herramientas nuevas, realmente son, como les digo, elementos que están en el marco del Acuerdo 1 de 1981, el Reglamento Estudiantil para Programas de Pregrado. La estudiante, además de las salvedades y las excepciones que hace el acuerdo académico de las garantías, tiene varias rutas. Todos los estudiantes tienen varias rutas de acuerdo al momento en que se encuentren y de acuerdo a la decisión que quieran tomar. Por el caso que nos cuentan acá en esa pregunta, pues yo pensaría que la estudiante más aplica es una suerte de incompleto, o sea, que le den un tiempo para que pueda salir de esa situación, resolver esa situación, lo digo con todo respeto, de la manera en que uno pueda salir de esa situación y que una vez finalice eso tenga el tiempo para culminar esas actividades y el desarrollo del curso y las notas que lleva hasta el momento pues no se pierdan. Ahora, si la estudiante quiere definitivamente cancelarlo, puede hacer a través del portal universitario. Si ya matriculó prácticas, es decir, que tiene activo el 2021 y activo el 2022, pues debe de diligenciar un formato que va a estar publicado en ese comunicado y en esa base de preguntas que nosotros les vamos a mandar y que pues van a tener acceso prontamente. Si es una situación que es apremiante, pues me puede escribir, mi correo es giovanni.bedoya@udea.edu.co y yo le voy a dar todas las precisiones y le voy a dar una asesoría como más particular si así lo requiere. Gracias, Giovanni. Señor decano, usted hizo mención a alguna situación económica de la universidad que no es ningún secreto, pero sin embargo parece ser que es necesario para algunos de los espectadores participantes abundar un poco. Valentina Hurtado quiere saber si es posible que usted les cuente un poco más de la situación financiera y si tiene algún dato específico para ellos tener elementos de reflexión. Sí, no, a ver, es claro que pero además les cuento, eso ha sido una materia de preocupación, incluso en diversos medios de prensa, donde las universidades, todas, privadas y públicas, y las públicas, han tenido sus ingresos, rebajan sus ingresos. A ver, yo les comento un poco, mire. Nosotros históricamente ya veníamos arrastrando un déficit complicado y que gracias a las luchas, al esfuerzo del movimiento estudiantil, a quien tenemos que agradecerle esas movilizaciones nacionales en 2018, se lograron unos recursos que aliviaron un poco esa situación. Porque algunos dijeron, porque uno a veces se ha encontrado en otros espacios que algunas personas le dicen, estudiantes, personas de la calle, pero es que ya no les dieron recursos. Mire, esos recursos que llegaron a las universidades públicas fueron recursos que ayudaron muchísimo, pero que el lastre, el histórico que se venía arrastrando desde 1992 era muy alto y bueno, obviamente ayuda, pero no soluciona completamente la situación. Y al inicio o al finalizar el año 2019, financieramente eso había significado un alivio importante para las universidades. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? No se nos puede olvidar que las universidades tienen unos recursos que son las transferencias del gobierno nacional, pero también tienen unos recursos que son los recursos de extensión
y los recursos que vienen, por ejemplo, como impuestos como la estampilla. ¿Quién paga la estampilla? La estampilla la pagan unos contratistas, unos privados que cuando hacen un contrato, por eso se le cobra un impuesto. Por el efecto de la pandemia, por las situaciones complejas que pasa, eso rebaja. Y en general hay sobrecostos. Mire, por ejemplo, adaptar los laboratorios, establecer las medidas de bioseguridad. Y obviamente hay unos ahorros importantes con la universidad cerrada. Eso también lo ha aclarado el señor vicerrector administrativo. Pero eso no compensa las caídas de los ingresos. Nosotros hacemos consultorías con entidades como la Gobernación de Antioquia, las alcaldías, y esas alcaldías pues obviamente ahora tienen una prioridad. ¿Y cuál es esa prioridad? Poder responder a la pandemia, poder responder a las situaciones complejas de bioseguridad, y nosotros internamente también hemos tenido que hacer unos gastos, ¿cierto? Yo no quiero profundizar en esto porque la opinión experta es la del señor vicerrector administrativo y es el que conoce muy bien estos números. Lo que sí sabemos es que la situación financiera de la universidad es muy complicada y por eso en el ejercicio que hacemos de cualquier pesito que le cuidemos a la universidad es fundamental. ¿Por qué? Porque en eso están representados los salarios de nuestros profesores, los salarios de nuestros empleados, los apoyos de bienestar que le damos a nuestros estudiantes, los apoyos a nuestros auxiliares. Lo que ha hecho, y en eso hay que mostrar que la administración central de la universidad ha sido muy responsable, es ser muy juiciosa, y mire que en medio de esta situación tan difícil es privilegiar que se proteja el empleo, que se protejan las condiciones de bienestar de los estudiantes, que no se pierdan, pero eso nos implica que seamos muy juiciosos en el manejo de los recursos y que le ayudemos a esta universidad a todos. Todos le podemos aportar de una manera u otra. Nos ha tocado aplazar algunas cosas que nos toca hacer porque infortunadamente, pues, entre, llamémoslo así, construir una sede, ampliar un bloque, todo ese tipo de cosas, y los salarios de las personas, pues obviamente priman esas situaciones, ¿cierto? Priman eso. ¿Qué no se van a hacer? No, se harán en el momento en que tengamos mejores condiciones y se irán aplazando un poquitico, pero porque ahora lo principal es ayudar a que nuestros profesores, nuestros empleados y los recursos de bienestar pues puedan apalancar mientras vamos sorteando esta emergencia. Hay que reconocerle al señor rector administrativo un esfuerzo muy, muy, muy importante por hacer las gestiones que tiene que hacer, por estar insistiendo en las transferencias de recursos, y se han logrado unos recursos pues adicionales importantes, pero compañeros, es que la pandemia es una cosa tremenda, es que nos ha afectado a todos, en lo micro y en lo macro. No hay una institución que no haya sido afectada con una cosa de estas. Por eso es importante el cuidar los recursos que tenemos en este momento. Siempre los hemos cuidado, pero ahora los tenemos que cuidar con muchísima más razón. Muchas gracias, decano. En el icono de preguntas y respuestas ya no hay más, solo tenemos 12 minutos. No sé si en este tiempo seamos capaces de hacer un balance del semestre, de generar ideas para proyectar el semestre y sacar algunas lecciones aprendidas. Yo me atrevería, señor decano, pero lo pongo en consideración con mucho respeto, que planeemos otra reunión para este tema con los maestros y los pedagogos en formación para que podamos ganar hondura, que no sea empezar a correr por correr, sino que podamos realmente dedicarnos a conversar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Podríamos cerrar el encuentro celebrando la capacidad que tenemos de ser una comunidad académica que se preocupa por la facultad, que se preocupa por la universidad
que se preocupa por cada uno de los compañeros, una comunidad académica pujante que ha sido capaz de hacer frente con elegancia a una situación muy compleja, y ese hacer frente con elegancia no nos ha hecho darle la espalda a ninguna de las situaciones particulares de cada uno de los maestros y pedagogos en formación, pero ha exigido de nosotros también ser pacientes mientras las situaciones se pueden ir gestando y todos nos acomodábamos a una situación que era novedosa. Creo que es muy valioso que hayamos podido sacar este tiempo para resolver preguntas. Nuestros estudiantes merecen que nosotros nos reunamos con ellos para saber lo que están pensando, lo que les inquieta, lo que les preocupa. Este es un espacio que valoro profundamente, además por la capacidad de hacer unas preguntas, como me decía Sara, por el interno, sencillas, corteses, pero que le sirven no solo a quien está preguntando, sino a todos los demás, porque si bien hay conectados algunos estudiantes, esto está quedando grabado y estas preguntas, si los estudiantes revisan el video, me imagino que se puede acceder a él, van a tener la posibilidad de resolver sus propias inquietudes. Quedamos con la tarea de la infografía, de las preguntas y respuestas, pero sobre todo quedamos con la plena disposición los coordinadores de los programas, los jefes de los departamentos, la decanatura, la vicedecanatura, Giovanni, Margarita, todos con la disposición para seguir atendiendo lo que nuestros estudiantes tienen para decir. Entonces, no sé, decano, si le parece bien que usted, la vice, cierren despidiéndose y que quedemos con el compromiso de programar otro encuentro para el balance, que me parece muy importante, pero precisamente por esa importancia no es justo hacerlo en 8 minutos, porque sabemos que hay unas lecciones aprendidas que tenemos que escuchar y que debemos atender, porque en este proceso de mejora constante hacer este balance es fundamental. No sé, decano, si está de acuerdo conmigo. No, de acuerdo totalmente. Además, eso ha sido un compromiso que yo lo he expresado en múltiples partes. En la medida en la que nos podamos reunir y hablar, conversar, discutir sobre estos temas que nos afectan a todos, claro. De hecho, estoy totalmente de acuerdo que apenas pase el proceso de matrícula, volvamos a reunirnos, conversar con ustedes de los asuntos que a ustedes les preocupan, porque todos formamos parte de una comunidad académica, y en estas comunidades académicas son los argumentos racionales, los argumentos sensatos, los argumentos pensados. Yo quiero traer la que hemos defendido y no se puede perder. Esta es una tradición de la universidad de hace muchos años. El concepto del maestro como un intelectual de la pedagogía, pero también un intelectual de todo el saber que tiene, y eso nos aboca a que tengamos que discutir a partir de estas racionalidades, de estas discusiones con argumentos. Yo les agradezco la atención de ustedes, la altura de sus preguntas, que fue muy permitieron ilustrar a otros compañeros. Pero lo que más me gusta es la posibilidad de que ustedes nos puedan ayudar a hacer cosas mejores y plantear. Y siempre en este Consejo de Facultad tienen toda la disposición de que nos sentemos a conversar cuando ustedes crean y necesitan que sea conveniente. Algunos de ustedes, por ejemplo, pidieron un espacio mañana en una reunión. Si alguien pues deseara estar ahí, pues también le escribe y le podemos abrir el espacio también para que pueda estar con estos otros compañeros. Y en general, la idea es que podamos abrir los espacios. Si algún programa, lo tuvimos hace como 2 meses, creo, con el programa de lengua castellana, la representante del programa muy amablemente me invitó, y allá voy. Y si ustedes nos invitan, con todo gusto vamos.
y conversamos porque hay cosas que ustedes necesitan saber y obviamente también hay cosas que nosotros no sabemos que son de sus intereses. Lo que yo sí quisiera es darles para despedirme y de pronto para los demás miembros que quieran también despedirse, es mire, los extrañamos, queremos que se cuiden, les queremos, nos da mucha tristeza no poderles dar un abrazo aquí en la distancia, pero vamos a salir de esta, vamos a salir fortalecidos y vamos a seguir. Y recordemos que si bien queremos mucho nuestra facultad, nuestros salones, nuestro teatro universitario, nuestra biblioteca, todos los espacios de la universidad, la facultad y la universidad no son esos muros solamente, somos nosotros. Y la grandeza de esa facultad y de esa universidad bicentenaria es lo que podamos hacer por ella y hacerlo muy bien. Entonces yo les agradezco a los que nos escucharon, a los que nos escuchen más tarde, porque sé que aquí hay unas dinámicas en las que ustedes no pueden a esta hora porque tienen compromisos, pero lo leen cuando tengan más tiempo y estamos con toda la disposición de escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias, decano. Visa, no sé si se quisiera despedir. Gracias, Vivi. Muchas gracias a todos por su asistencia, por la cortesía también en la forma en que se ha desarrollado la reunión. Valoro muchísimo también eso. Espero que este semestre se desarrolle de una manera beneficiosa para todos, que hayamos aprendido también de las dinámicas, de las dificultades que se pudieran haber tenido en el semestre pasado, pero a partir de allí pues haber aprendido para sortear mejor estas dificultades que se presentan o esta situación compleja que se está presentando. Estaremos atentos a solucionar las preguntas, las inquietudes que tengan en relación con sus procesos académicos. Recuerden también los conductos regulares, recuerden que los coordinadores están también allí para escuchar sus situaciones particulares y que los mismos docentes también están allí para escucharlos. Es importante también establecer esa comunicación directa con los profesores cuando les suceden o se suscitan circunstancias y problemas particulares. Sí, qué pena. No más. No, qué pena, señora vicedecana. Usted toca una cosita que a mí se me escapó hace un momentico frente al caso particular de una estudiante, que Giovanni le planteaba soluciones. Pero mire, vea, en esa idea de no nos quedemos atrás y animemos a nuestros compañeros para que no se queden atrás, para que todos vayamos adelante en esto. Hable con sus coordinadoras, ellas son mujeres muy cálidas, muy cercanas, bueno, y el profesor Leonardo en el caso de matemáticas, son personas muy cálidas, muy cercanas, ellas les darán la mejor asesoría. A veces nosotros de pronto en medio de esta situación a veces tan difícil, pues nos desesperamos o no sabemos tener soluciones, pero ellas se las pueden dar y con todo cariño, con todo gusto también, y si no son ellas, después los jefes de departamento, que yo le pediría que por favor, si es posible, Manuela, en el caso de los 3 jefes de departamento que tienen a su cargo pregrados, la profesora Viviana, el profesor Juan, para que también lo recuerden, y la profesora Sara, también ellos están disponibles y dispuestos a escucharlos. Lo que queremos es escucharlos siempre porque una comunidad académica es una comunidad dialogante y una comunidad que se encuentra a partir de unos intereses y de los diálogos que podamos tejer. Me disculpa que le interrumpí, señora vicedecana. Bueno, estudiantes, maestros, consejeros, muchas gracias por estar acá. Queda abierta la invitación del señor decano a matricularnos, a fortalecer nuestro carácter y ser capaces de avanzar en nuestros estudios, no dejar de lado a ningún compañero en la medida de lo posible, buscar juntos la manera de que todos podamos estar, revisar qué gestión podemos hacer para que eso se concrete, invitarlos también a todos los eventos que desde extensión se vienen haciendo y desde los programas. Esos son espacios donde podemos seguir avanzando académicamente
Y nuevamente muchas gracias a todos por estar acá. Quedamos pendientes de la agenda para el próximo encuentro, que sus familias de verdad sean capaces de permanecer unidas en una situación que para muchos ha sido desbordante. Es el momento en el que ustedes en sus familias ocupen un lugar protagónico de elevar el ánimo, de fortalecer los lazos, que haya en la medida de lo posible esperanza en medio del desasosiego. Y bueno, quedamos entonces listos para el 2022 y que los frutos que podamos recoger de esta capacidad de hacerle frente a la vida sean muchos, porque si hoy somos fuertes para superar las dificultades como maestros en ejercicio, cuando estemos en las aulas de clase, lograremos mantener unidos a nuestros estudiantes en un vínculo con la vida. Nuevamente, gracias, que estén muy bien. Manuela y el equipo de comunicaciones y a todo el equipo de la facultad, muchas gracias por haber hecho posible esto. Hasta luego.